Tú no me controlas. Las semanas anteriores estuvimos hablando de la culpa, la envidia, y la anterior fue el enojo. Tú no me controlas. Son cosas que muchas veces están ahí dentro y que derivado de esas cosas que son a veces parecen normales, se derivan muchísimas otras más que dañan y nos destruyen y destruyen a la gente a nuestro alrededor. Culpa, envidia y enojo. Y a todo eso hay que decirle, tú no me controlas. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Del miedo. El miedo es algo que Dios puso en nosotros más para advertirnos de los peligros que podemos correr que del miedo a enfrentar la vida. Miedo, de manera sana, es algo que te ayuda a prevenir un accidente. El poder cuidarte de tener miedo de cruzar una calle corriendo, por ejemplo, y pensar antes, ¿no? Decir, caray, eso nos da miedo. Y eso te previene. Pero ¿qué es miedo? Y que nos domina muchas veces a muchos. Es el subproducto de nuestra capacidad de acumular conocimiento y proyectarlo hacia el futuro. El subproducto de acumular conocimiento y proyectarlo hacia el futuro. Es decir, por miedo mentimos. Y es generacional. Tienes que mentir porque si no mientes te va a ir mal. A mí me pasó por decir la verdad. ¿Ha pasado? Por miedo llegamos a violar nuestra propia conciencia. Por miedo tienes que fumar, tienes que tomar drogas, tienes que perder tu virginidad cuando no quieres. Pero es el miedo porque si no, no vas a ser aceptado en este grupo de amigos. Por miedo al rechazo, por miedo al qué dirán, a veces hacemos cosas que van en contra de nuestra propia conciencia y que nos lastiman. Y que luego estás con una inseguridad caminando, pero por miedo lo haces. Y eso se va generación tras generación. A eso se refiere cuando hablamos de acumular conocimiento y luego proyectarlo hacia el futuro. Por miedo. Algunos de ustedes trabajan más de lo que deberían. Acumulan. Algunos hasta son avaros por miedo. ¿Cierto? Por miedo algunos no quieren casi ni salir de su casa porque en la sociedad está terrible. No quiero que me pase nada. Pero el miedo muchas veces te mueve. Miedo a esperar, ¿no? No puedo esperar, lo quiero ya, como yo quiero y ya. Y el miedo a confiar en los tiempos que tienen que suceder. Pero hay cosas que tenemos que aprender, hay cosas que tienen que esperar. Y tienes que confiar. Y a veces el miedo de no ya tiene que ser porque si no, no lo voy a tener. O lo voy a perder. Miedo no, es algo que debe estar en tu corazón. No debes vivir con miedo. Lo vas a sentir, lo vas a tener, sí, pero no es algo que te debería de dominar. En otras palabras, no dejes que el miedo te controle. No lo permitas, esa decisión es tuya. ¿En qué vas a creer y en base a qué vas a confiar? Interesante porque Jesús les dice algo a los discípulos, ¿no? Y se me hace hasta... Yo me imagino si yo estuviera ahí, Jesús dijo esto en Mateo, dice, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo es eso? Pon una oveja en medio de lobos, ¿qué crees que va a pasar? Y Jesús diciendo eso, y empieza a hablar acerca de qué va a pasar cuando empiecen a predicar el mensaje. Ahí lo puedes leer después la historia, no la vamos a ver toda. Pero al final les dice, no tengan miedo. A ver, Jesús, ¿cómo?
Me dices que me vas a mandar como si yo fuera una oveja en medio de lobos, pero me dices que no tenga miedo. Suena contradictorio. No suena racional. ¿Estás de acuerdo? Y quiero que veas cómo Jesús constantemente habló acerca de no tener miedo, de no dejarnos dominar por el miedo a las circunstancias que vivimos, y que no transmitas esos miedos a tus hijos, a tus amigos y a las generaciones que están entrando de nuevo. Pero a veces tratamos así a la gente, ¿no? Como a ti te pasó y tú viviste miedo, no, ten cuidado porque mira, te va a pasar a ti también. ¡Ey! No necesariamente es verdad. Y quiero que pienses en todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces Jesús habló acerca de no tener miedo? Mateo 8 dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Fíjate bien, es bien interesante porque aquí Jesús va a la barca y los discípulos lo siguieron. Iban atrás de él, confiados, y se suben todos a la barca. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Y no era una barquita así como la de Xochimilco, ¿no? Era una barca mucho más grande. Tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Quiero que pienses en la escena. No es como estaba en un ambiente así como nosotros, ¿no? Peinaditos, recién bañados. Bueno, creo que recién bañados. ¿No? Y que vienes a un salón donde todo está tranquilo, donde estamos cómodos, donde estamos en un ambiente agradable. Imagínate la escena. El viento, las olas, el agua, todos despeinados. Ahí no había nada nada de belleza, ¿no? Estaban todos con los pelos en la cara, mojados, asustados y gritándose. Cuando hay aire en ese ambiente, difícil comunicarte. ¿Te ha pasado? Tienes que levantar más la voz, tienes que gritar. Imagínate el ambiente, agitados. Dice, y Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. No lo fueron a despertar como despiertas a tus hijos, ¿no? A ver, mi amor, corazón, ¿no? Mi niño. Lo fueron a despertar asustados, ¿no? Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Estaban espantados. ¿Qué tenían? Miedo. Porque la situación y las circunstancias que estaban atravesando, aunque tenían a Jesús ahí, dormido, estaban llenos de miedo. Imagínate a Jesús acostado. Hombres de poca fe. A ver, espérate, ¿qué tiene que ver la fe con el miedo? Nos vamos a ahogar. Pero es bien interesante porque Dios nos enseña, si no tienes fe, vas a tener miedo. Les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo por qué? Imagínate ahí, no moviéndose todos. ¿No estás viendo? ¿No escuchas el aire? ¿No ves que el agua se está metiendo a la barca y nos podemos ahogar? ¿Cómo por qué? Y de repente para ellos era más el miedo que la fe. Es obvio, ¿cierto? Y ellos más pensando en, nos vamos a ahogar, sálvanos. Y la pregunta de Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen! Entonces, ¿ya ves cómo estaba acostado? Se levantó. Entonces se levantó y reprendió los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Jesús acostado, ¿no? Dice, tranquilos, no pasa nada, ahí voy, o sea, ¿por qué me despiertan? Y se levanta y con una orden Jesús calma todo. Los discípulos no salían de su asombro. Y decían, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre? Pues obviamente era un superhombre. ¿Qué clase de hombre es este
que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Te imaginas? ¡Wow! Otra versión en Marcos de la misma historia, en este punto dice: y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este a que aún el viento y el mar le obedecen? Era una mezcla entre asombro, miedo y ¿con quién estamos? Solamente piensa eso. Ahora que hemos escuchado que hay lluvias que inundan, y de repente ver a Jesús parando el agua y haciendo que salga el sol y que las aguas se sequen. Ha sido impresionante. Por un momento, cuando vieron eso, su confianza en Jesús sobrepasó su miedo. De estar tan temerosos, de estar tan inseguros, de tener tanto miedo, dijeron: ¿quién es este? Y recuperaron la confianza y dijeron: wow, hasta las olas y el viento lo obedecen. No tengan miedo. Más adelante en el versículo 28 dice: de los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Vivimos con tanto miedo a las personas a nuestro alrededor, que si dicen, que si no dicen, que si me aceptan, que si no me dan like, que si no me dan un pulgar arriba. O sea, para algunos es un trauma. Vivimos tan inseguros: y si me corren, y si no me corren, y si me pasa esto, y si me pasa el otro. Y mira lo que dice Jesús: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que, ¿y eso se refiere a quién? A Dios. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Todos vamos a morir. No sabemos si más pronto o más después, si de una manera o de otra. No lo sabemos y no queremos morir, pero vamos a morir. Pero Jesús animándonos, diciéndonos: no tengas miedo de quienes pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ten temor más bien de en que sí puede hacer perecer el alma y el cuerpo y llevarlos al infierno. El tiempo que vivas en esta vida no se compara al tiempo que puedes vivir en la eternidad. No se compara, no es nada. Por mucho que vivamos en este mundo, no es nada comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad. Y la pregunta es: ¿dónde vas a vivir eternamente? ¿En el cielo o en el infierno? Esa decisión te toca a ti. Sigue Jesús diciendo en el 29: ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. ¿Quién permite todo, absolutamente todo? Es Dios. ¿Te das cuenta cómo nuestra relación con la fe y el miedo son completamente intrínsecas? Tienen que ver. Tu miedo o tu desconfianza tiene que ver con tu confianza o tu fe en Dios. Entre más confianza y más fe tienes en Dios, más tranquilidad y más paz tienes. Más valiente eres para enfrentar lo que tienes que enfrentar. Pero cuando no, estás más preocupado por que si tú lo haces o si tú no lo haces, o si la gente lo hace o no lo hace, o cómo va a responder. Cuando es Dios el que permite todo. Y me encanta Jesús porque dice: el Padre de ustedes. Tienes un Padre que se preocupa por ti. En cuanto a ustedes mismos, primero habla de los pajarillos y luego dice: pero en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno ni tú lo sabes. ¿Cuántos cabellos tienes? Ni sabes, algunos ya se les fueron, ¿no? Pero Dios sabía cuántos tenías, ¿no? Un día que llegues al cielo le preguntas, te va a decir.
Pero en cuanto a los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno, así que no tengan miedo. Dios conoce cada parte de ti, hasta los cabellos, es decir, te conoce. ¿Hasta qué punto? Hasta los cabellos sabe cuántos tienes. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Dios diciéndonos, no te preocupes, ¿por qué vives con miedo? ¿Por qué te da miedo eso si yo estoy contigo? ¿Te das cuenta? No es sano, no está bien que estés viviendo con miedo. No debe ser algo que te controle, y tristemente algunos sí los controla. ¿Quién te quiere? Nadie te ama más que Dios. Te lo voy a decir, nadie. La persona que más te ama, o incluso si tú has sentido que nadie te ama, Dios sí te ama. Y Dios demostró su amor al mandar a su Hijo por ti a morir en una cruz. ¿Quién te va a cuidar? Dios. ¿Qué pasó después? Pedro estuvo en ese lugar. Pedro vivió cosas increíbles al lado de Jesús. Y Pedro fue uno de los que más amor y cariño, ¿no? Yo creo que muchos de ellos, pero expresó más bien a Jesús, ¿no? ¿Qué pasó después? Dice, después hay una historia donde le da de comer a 5,000 hombres, ¿te acuerdas? Les da de comer, recoge todo y se va con los discípulos. ¿Te acuerdas la primera vez que vimos que se subieron a una barca? Dice, Jesús se subió a una barca y los discípulos lo siguieron. Eso es bien chistoso, porque dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Ya no lo siguieron. Ya habían pasado por las tormentas y las olas y dijeron, no, ay mamachita, ya no. Ya no querían. Entonces Jesús tuvo que hacer que se subieran, ¿no? Hace unos años fuimos un grupo de amigos a Six Flags, ¿no? Íbamos a los niños y íbamos ahí todos en los autos y, y ya sabes, el famoso auto sardina, ¿te acuerdas? Samino tenía un bochito y metimos allá a los niños y todos ahí en el parabrisas, que no tiene casi, ¿no? Pero ahí teníamos uno y atrás otro. Iba hasta el gorro el carrito y nos metimos. Y total, ahí estábamos con el Juan Roque y el Marco Cruz y el Marco Hernández, perdón, vamos a subirnos acá, vamos a subirnos allá. Nuestros hijos estaban bien chiquitos, entonces los niños parecíamos nosotros. Y ahí íbamos, ¿no? Después del primer juego, el Juan Roque dijo, ya no me voy a subir a nada, ¿no? Andaba gatas casi, ¿no? Y me acuerdo que ya no se quiso subir. Y ya apareció el abuelito de todos, ¿no? Ahí están los suéteres y están las mochilas y ahí está todo. Y él ahí con todo. No, ya no se quería subir. Dijo, no, ya no, me fue muy mal en la primera, ya no me subo, ¿no? Ya que le decimos que queremos ir, ya no quiere ir. Pero así estaban los discípulos, ¿no? Ya se habían subido una vez con Jesús a una barca y dijeron, no, así nos fue. Ahí nos vemos. Entonces Jesús los agarra y los sube, ¿no? Imagínate, dice, los hizo subir porque no querían. Y lo peor, los hizo que los subiera a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Imagínate. ¿Qué? ¿Vamos a ir nosotros y tú no? Si contigo nos fue como nos fue, solos, no. Imagina a Jesús empujando la barca, no, ahí los alcanzo, tranquilos, órale, ahí nos vemos. ¿Te imaginas? Yo me lo imagino. Y cuando estudio la historia, de veras, me da tanta risa que digo, ¿cómo es Dios? Que a veces nos deja así, sentirnos solos para aprender a confiar más en Él. Jesús se despide, se va a orar, pasa mucho tiempo. Imagínate, soy yo en la madrugada. No había luz como hoy. En la madrugada, en medio del mar, en la barca. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, ¿no? Imagínate, ya no eran olas. Ahora era Jesús caminando en el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Creo que uno le dio la chiripiolca, ¿te acuerdas?
Quedó ahí la... ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Y creo que no era para menos, ¿no? Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. Y conocemos la historia, ¿no? No tengan miedo. Si pones atención a cuántas veces en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, Jesús habla con la gente, no tengan miedo. Es increíble. Y conocemos ya la historia, ¿no? Donde Pedro le pide a Jesús, hazme caminar sobre el agua, etc. Pero cuando tú sabes, cuando tú confías, cuando tú tienes fe en que Jesús está ahí contigo, porque Jesús lo dijo, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Te tienes que llenar de confianza en Dios, no en las circunstancias. Te tienes que llenar de confianza en que Dios está contigo, no en lo que tú eres capaz o no eres capaz de hacer. Porque el simple hecho de saber que Dios te ama, Dios quiere cuidar de ti y proveer de ti lo que necesites. En el primer siglo, el mensaje se extendió por todos lados. E imagínate el impacto que causó estas historias, estos eventos, estos llamados de Jesús a no tengan miedo, a que los discípulos en el primer siglo pudieran extender el mensaje a todo mundo. Uno de los doctores o médicos que atendían a veces a los cristianos que los metían a los coliseos, fíjate lo que expresó. Por su valentía a la muerte y más allá, es algo que presenciamos en ellos todos los días. Hablando de los cristianos, no tenían miedo. Y había razones para sentir miedo. Pedro fue arrestado. Una de las cosas que más Pedro temía y tenía miedo y terror era ser arrestado. ¿Te acuerdas cuando negó a Jesús? ¿Por qué lo hizo? Porque no quería que lo arrestaran. Finalmente aprende su lección. Jesús se le aparece ya resucitado. Y después en Hechos capítulo 4 dice, cuando las autoridades vieron la valentía, finalmente lo arrestaron. No quería, lo arrestaron. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Pedro aprendió a no tener miedo porque confió en Jesús, porque tenía fe en Dios. Las autoridades, si tú lees la gente que lo arrestó, la gente que lo estaba interrogando, eran exactamente las mismas personas que mandaron matar a Jesús. ¿Tú crees que no pasó por su mente? Me van a crucificar. Pero ¿sabes cómo habló? Sin miedo, con valentía. Más adelante dice, ahora Señor, cuando estaba, ¿no? Lo sueltan, va con los hermanos, y era bien chistoso porque si tú lees la historia, Pedro va y toca la casa donde estaban los discípulos, y el hermano en vez de abrirle, se regresa. Es Pedro, ¿y por qué no le abres? Ay, sí es cierto, y se regresa, ¿no? Y después al final les cuenta todo y dice, vamos a orar. Y en medio de su oración dice, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. ¿Sabes qué nos detiene a evangelizar muchas veces? Miedo. Pero tienes que confiar que el que quiere usar tu vida para tocar la de otros es Dios. Y que Dios te quiere usar para eso. No tengas miedo. Habla de tu fe, comparte tu fe, habla con la gente. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Las autoridades le habían prohibido a Pedro. Dijo, está bien, te vamos a soltar, pero deja de anunciar el mensaje. ¿Y qué dijo él? ¿Creen que es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Dijo, no. Y fue un hombre valiente.
Y luego Pedro escribe cartas a la iglesia, ahí las tenemos en la Biblia. Y en una parte dice, 1 Pedro 5:7, pongan todas, ¿cuántas? Todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, Dios cuida de ti. Dependamos más de Dios, busquemos más a Dios, pongamos en Él aquellas cosas que nos preocupan, nos angustian, nos duelen, y Dios cuidará de ti porque te ama, porque ya te lo demostró mandando a su Hijo a una cruz. Y Pedro aprendió de esas dos lecciones en la barca, ¿no? Aun cuando caminó en el agua y se iba a caer. ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? Y Pedro creció en su fe. Y obviamente fe trae valentía. Y te animo a eso, a que puedas entender quién es Dios y a qué te está llamando. Dice, por eso ay, perdón, ya me desconectó. Gracias, Mayla. No tengas miedo, ¿no? Y aprende a decir al miedo, no me vas a controlar, yo voy a controlar el miedo. Amén. ¿Quién o qué te controla? Vamos a orar y terminamos cantando a Dios.